Bienvenidos al lado de la fogata. Quizás una persona poco conocida y que el nombre a cualquier peruano le sonará a un nombre alemán. Y bueno, tiene mucha razón. Y pensarán, cómo se desarrollan las cosas de los temas en este canal, ustedes se dieron cuenta que normalmente o la consideración que intento colocar de los temas tienen que ser de personas que estuvieron aquí o nacieron aquí o murieron aquí. Y bueno, este personaje, ¿cuál es el punto en común con todos los demás personas que hemos estado hablando durante el podcast? Es que él vivió un tiempo aquí. Y normalmente es un tema no muy tocado en los colegios. Normalmente cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis y alemanes, se habla mucho de... Y, y si alguien investiga, normalmente te indican que casi la migración más grande de nazis fue hacia América del Sur y hacia Argentina. Pero no, tenemos ciertas excepciones y hoy día tocaremos a una de ellas. Se llama Friedrich Paul Schmidt, perdón por la mala pronunciación. Nacido el 6 de noviembre del año de 1906 en Buckingham, posteriormente se lo conoció en Sudamérica, sobre todo en Perú, como Federico Schmidt. Llegó a ocupar el cargo de líder de la unidad de asalto durante la participación en la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1930 se casó con la baronesa de Agnes, sobrina del entonces ministro de Asaltos Exteriores, a quien había conocido ya en el año de 1929, mientras trabajaba en una gasolinería. En 1932 se unió al partido nazi y fue nombrado el jefe de Bung y Bord en Los Ángeles. Esta empresa también tenía una filial en Argentina. En 1942 fue detenido por la Gestapo después de que intentara vender planos falsos de submarinos a dos agentes británicos. Pero para su buena suerte, dentro de la Gestapo tenía un conocido que le ayudó a salir bien liberado. ¿Y qué es la Gestapo? Es como la CIA de la época nazi. Eran soldados especializados que ya dentro de la milicia nazi trabajaban de encubiertos, espionaje y también investigaban a propias nazis a ver si alguno estaba ayudando o vendiendo información a otros países. Durante este tiempo vivió en Queens, donde había una pequeña comunidad de nazis, y posteriormente se fue a vivir a Italia y último regresó a Alemania. Y sí, durante también buen tiempo los nazis llegaron a invadir o entre comillas vivir en Alemania y crearon como una pequeña resistencia. Incluso crearon como un campo de concentración en Estados Unidos. Lo pueden investigar, es bastante interesante también esa información. A su momento de brillar llegó en el año de 1943, cuando lo pusieron a cargo de la operación Bernard. Fue un plan del Tercer Reich falsificar billetes británicos y venderlos, o lo colocaban ya dentro del comercio. La estrategia inicial era dejar caer los billetes británicos sobre el Reino Unido para provocar un colapso económico británico durante la Segunda Guerra Mundial. La primera fase fue ejecutada a principios de 1940 y la unidad fue ya clausurada a principios de 1942. Pero igual, así haya sido clausurada, la unidad siguió produciendo los billetes hasta el año de 1945. Las estimaciones serían, según el número y el valor de impresiones, de aproximadamente 132.6 millones de euros. Además de esto, también habían perfeccionado el grabado y la forma de los billetes de los dólares estadounidenses y todavía estaban intentando la producción del billete y la serie de los números. En el 12 de mayo de 1945 se rindió a las tropas estadounidenses. Además de esto, reveló sus escondites en Austria, y solo el oro que se encontró aproximadamente con él valía $200.000. Y en el año de 1946 escapó a Perú a través de una de las llamadas ratriles, o también llamado la ruta de escape de las ratas, que era un conjunto de salvoconductos o rutas alternas que permitían huir a otros países. Y para tener este salvoconducto o estos ratriles había ciertos requisitos o ciertas características que tenían este tipo de salvoconductos. Una eran rutas específicamente para nazis y fascistas. Número 2, operaban principalmente en Europa hacia América del Sur. Número 3, líderes religiosos y diplomáticos colaboraron en la construcción y función de estas ratriles. Número 4,
Argentina, Brasil y Chile fueron los destinos comunes para estos fugitivos. Número 5. Se estimaba que miles de criminales de guerra utilizaron estos retiles. Número 6. Algunos nazis lograron evadir la justicia a través de estas rutas. Número 7. Los ratlines operaron entre 1945 hasta los principios del año de 1950. Número 8. La Iglesia Católica jugó un papel importante para la construcción de estos lugares. Número 9. Muchos fugitivos cambiaban sus identidades para evitar también ser capturados. Al llegar al Callao, se mudó a una gran casa cerrada en el barrio de Santa Clara, ubicado el kilómetro 17 de la carretera central, donde vivía con su esposa Eda y su hija Ingrid, y era conocido por los lugareños como Nuestro Nazi. Schwed había abierto un restaurante en Chaclacayo que había tenido mucho éxito para la época, y aunque también estaba involucrado en la falsificación de dinero, también en tráfico de drogas y tráfico de armas. Llegar a Lima y ubicarse en Santa Clara, llegó a contactarse con otro nazi que había estado en Estados Unidos llamado Barbie, escondido bajo la identidad de Klaus Attmann, que lo otorgaron sus protectores de Estados Unidos, a quienes posteriormente llegó a servir. Este personaje llamado Barbie en su momento fue asesor de varios dictadores militares y prestó su habilidad como asesino y torturador en la represión de la izquierda y desarrollo de múltiples negocios en asociación militares con miembros de la burguesía boliviana. Pero como todo personaje que tiene su pico más alto, también tuvo su decline cuando intentó participar en un golpe de estado en el año de 1971 que quebró la Transmarina boliviana, y Barbie se vio obligado a abandonar La Paz y, cruzando el charco del lago Titicaca, se fue a Lima. Cuando los dos llegaron a conectar y a ser amigos, se encargaron de dirigir la red nazi de América Latina, y cogió la fama de ser un artista de la falsificación. Todo estuvo bien hasta el año de 1963, cuando Ingrid, la hija de Federico, ingresara voluntariamente a la policía del país y disparó fatalmente al español José Manuel de Sartous y Bermúdez de Castro, un supuesto conde, y citaré textualmente de donde cogí la crónica, que es la crónica del Tiempo Nuevo, y dice así: muchas décadas después de lo sucedido, cuentan algunos de los detalles de los hechos de aquellos personajes, muchos de los cuales conocidos y que fueron protagonistas de la noticia, aun que se encuentren en el ministerio. Reciente la encalada estaba distante de la ciudad en los años 60. Maldita la hora que me enviaron a averiguar qué información podría obtener en el lugar que vivían hasta hace poco Ingrid de Oliveira. Era una noche de mierda, oscura con ninguna otra luz. En el lugar estaba muy lejos el culo del mundo. La tal Ingrid estaba acusada del asesinato y tendría 20 y tantos años, mientras su marido era un cuarentón con cara de papanatas. Ella, de soltera, apellidada Schwetz, y era de origen germánico. Estaba rica la alemana. Esa noche solo encontré en la hacienda a un chino viejo que era el guardián. Me dijo que no había nadie y que no sabía nada. El señor está en Lima. Y me cerró la puerta dejándome con el pelmo de narices. Al día siguiente me dediqué a buscar en los antecedentes del conde de Sartous, que era la víctima. Terminé en la Biblioteca Nacional haciendo indagaciones en el libro de Heraldía, tanto en los antiguos como en los más recientes. El resultado obtenido: este joven español, casado con una de las más bellas, parentadas con el clan Miro Quesada, una de las familias más notorias del país, no tenía nada de conde. Más bien, las referencias coincidían en su fama de vividor y aprovechándose su buena pinta. El crimen había ocurrido de noche en una zona descampada entonces, en una pista auxiliar frente a los laboratorios Roche, en lo que hoy es la prolongación de la avenida Sabetrán, entre los distritos de San Isidro y Monterrico. El falso conde Sartorius fue encontrado acribillado con 5 tiros cerca de su auto, un pequeño Minir Mior. Sus luces aún estaban encendidas y la sangre salpicada por el rostro cuando llegó la policía. De no ser por la propia Ingrid, que se presentó a la comisaría de la zona para decir que había matado a un hombre en defensa propia, el que intentó violarla, es posible que hasta hoy esto hubiera quedado en silencio por completo, por no haber escándalo que perjudicara a la tan conocida familia Miro Quesada. Ingrid, una bella alemana de 26 años, contrajo matrimonio con Oliveira hacía algunos años, un abogado peruano que en ese entonces, cuarentón, con dinero y características de personalidad muy peculiares, las que después se conocieran en el juicio. Hasta la acusaron de ser un pervertido sexual e impotente. La chica había pasado desde su niñez terribles acontecimientos que iban desde ataques sexuales y violación hasta las secuelas de una fuga de su patria en la posguerra, debido a que la condición de su padre, quien era un ex nazi,
A raíz del asesinato de Sartorio saldría a la luz la vida de este criminal de guerra refugiado en el Perú y que vivía, de alguna forma podemos llamarlo, muy tranquilo, y su casa de Santa Clara también a Chaclacayo. Gran suceso e infortunada visita al nazi Schwyz fue la de su amigo Klaus Altmann, quien en su viaje a Lima fuera reconocido por una de sus víctimas francesas. Klaus, quien en realidad era Klaus Barbie, uno de los criminales de guerra más perseguidos y colaborador de Martin Bormann, había huido a Bolivia en el año de 1951. Los israelitas lo capturarían y condenarían a muerte en Tel Aviv, pero murió antes de ser ejecutado debido a una penosa enfermedad. Una anciana francesa lo descubrió al ver unas fotos publicadas abrazadas a su amigo Schwytz. Fue responsable junto a la Gestapo de la matanza de Lyon. Frederick Schwytz era un hombre rochoso con rostro bonachón y era el eje de una serie de contactos entre los nazis que estaban repartidos por diversos países. Además, era el responsable de dirigir el sistema para inyectar libras esterlinas falsas a la economía de Gran Bretaña, para causarles problemas económicos a los ingleses. Su negra y truculenta historia se remonta a su vida en Alemania entre el año de 1941 y 45. De su permanencia en Italia entre el 45 y 46. Después se repite el rastro hasta que aparece en el Perú en los años 60. Cuando traté de hablar con él en su casa de Santa Clara, se negó a recibirme. Según las investigaciones del caso, Ingrid estuvo minutos antes del asesinato en la fuente de soda Todos, en San Isidro. Comió con uno de los abogados más connotados de la época, Roque Romero Cárdenas, un hombre mayor del que se dijo que fue una de sus amantes. Era el padre de un compañero de colegio y me resulta chocante creer en esa historia. Una amiga de Ingrid me contó mucho tiempo después que nunca fue su amante y más bien quiso aprovecharse de ella cuando le manifestó el deseo de separarse de su esposo. Terminado el encuentro con el veterano abogado, la bella alemana partiría por la Javier Prado rumbo a la hacienda, ubicada en la zona que hoy está la embajada de Estados Unidos. Detrás de ella, en un auto pequeño, alguien la seguía. El ocupante, quien estuvo vigilante durante el encuentro en la fuente de soda, se acercó a ella y trató de aprovecharse de la chica. Esta era la versión muy puesta en boga por el defensor Carlos Enrique Melgar de la alemana durante el juicio, pero fue cuestionada, sobre todo, por la posición en el que fue encontrado el cuerpo del occiso. Comedilla popular de la época especuló diciendo de que Oliveira había mandado a seguir a su esposa, que estaba celoso de ella. Para este momento el esposo ya sabía que ella estaba enamorada de Sartorius. Por primera vez la alemana se había enamorado. Eso le había dicho a su marido. Eso estaba más allá de lo acordado. Tú no debes enamorarte, le dijo en alguna oportunidad. Ella sentía temor porque una noche, al enterarse de sus frecuentes salidas con el español, la dejó fuera de la hacienda, no sin antes pegarla. Pasó la noche acurrucada junto al portón y al día siguiente del asesinato se contuvo al verla con su supuesto amante, el viejo abogado. Se encontraban en la heladería Todos y no hizo nada porque mucha gente degustaba helados y sándwich en el entonces lugar de moda. El esposo estaba agazapado esperando la salida de Ingrid y la vio salir con Sartorius. Luego que su esposa subió apurada al Mini Mior, ni Ingrid ni el falso conde se habían dado cuenta de la presencia del esposo de la rubia. Otra versión señala que terminada la reunión entre ella y el abogado, se dirigió al auto rumbo a su casa. En el camino cerca de los laboratorios fue alcanzada por el falso conde, quien la convenció de cambiar de auto. Ya ella en el auto del conde y prestándose a ir a otro sitio, apareció su marido, quien increpó a su acompañante y después de discutir, este bajó del vehículo para contener a Oliveira. El marido, ofendido, extrajo su arma y le disparó varios tiros. Sartorius estaba herido de muerte. Ella corrió a su auto y se marchó a la encalada. El esposo la siguió y en casa se pusieron de acuerdo sobre lo que dirían a la policía. Hay circunstancias que hasta el día de hoy no están aclaradas. Pudo Sartorius obligar a ella a que detuviera el auto, la posición del cuerpo de la víctima, las luces encendidas de su auto y la no existencia de marca de sangre o pólvora en la puerta del carro de la alemana. Todo eso fue muy extraño. Es poco lógico que una chica detenga su auto en la noche en una avenida solitaria si es que no conoce al interlocutor. Por otro lado, si ella, como declaró a la policía, le disparó cuando se acercó a su auto, el cuerpo de la víctima debería estar lejos del Mini Minor, del conde, pero estaba muy cerca. Poco se puede corroborar que se disparó desde otro auto y que no quedaran vestigios de manchas o de pólvora cerca. Los disparos se hicieron fuera de los dos autos. El
malas lenguas cuentan que lo que ocurrió en realidad fue que el falso conde e Ingrid, en el auto de del joven Casanova, marcharon hacia las 5:30, zona conocida por sus moteles de citas a la altura del kilómetro 5.5 de la carretera central, que fueron espiados por un enviado del marido y fue quien le avisó de los pasos comunes de su esposa. Parece que cuando llegó Oliveira a la zona de la fuente de Soda Todos, solo puede divisar a la pareja que se dirigía velozmente a su cita de amor. Pero por alguna razón, el marido engañado esperó pacientemente al final del encuentro amoroso y lo siguió procurando alcanzarlos en una zona descampada. Ese lugar fue frente al laboratorio Roche. Allí disparó al amante de su mujer y ella la arrastró hasta su auto, y en el camino fue maquinando el plan. Ella confesaría su crimen en autodefensa propia, pero no hacerlo le quitaría a sus dos pequeñas hijas. Como abogado sabía que la noticia del crimen llegó a los oídos de la madre de Ingrid. Ella, separada de Frederick mucho tiempo atrás, se había ido a vivir a Sudáfrica. Aún así quiso estar al lado de su hija en Perú. Supimos que podría estar por llegar. Quiero perderme la primicia, ya que tenía este caso asignado por el periódico donde yo trabajo. Volví a los lugares en que podría estar: la Encalada, Santa Clara, hoteles de Lima y los alrededores, nada concreto. Caminando por el Palacio de Justicia me acordé que el marido de la alemana era abogado. Con eso en mente, busqué en la guía telefónica si existía algún estudio Oliveira y lo encontré, ubicado en el Jirón a Zángaro. Verifiqué con una llamada si correspondía al teléfono del doctor José Oliveira. La persona que respondió refirió que sí, pero que estaba de viaje. Mi intuición hizo que montara a guardia por 2 días frente al estudio. Alternaba con un compañero periodista, Ledesma, y el fotógrafo del caso. La paciencia y la tenacidad empezó a dar sus frutos cuando descubrimos a un tipo que salía del estudio con sigilo para ir a comprar a una pollería cercana. Regresaba portando comida y bebidas. En uno de sus viajes para comprar alimentos aprovechamos para llamar por teléfono al estudio y, oh sorpresa, contestó una voz de mujer con acento extranjero y colgó de inmediato. Ya no teníamos dudas. Allí se encontraba escondida la madre de Ingrid. Solo era cuestión de esperar un poco más hasta que tuviera que salir para ver el juicio de su hija. El segundo día de vigilancia, como a las 3 de la tarde, se abrió la puerta de la calle de estudio de abogados y apareció el tipo que hacía las compras, quien miraba de un lado al otro como para verificar si nosotros lo estamos viendo, y como si nada ocurriera, salió con una anciana a la que con cuidado la conducía del brazo. Ella, de mediana estatura, vestida de ropa sencilla pero no de calidad, tenía colocados unos anteojos de sol negros y caminaba algo imprecisa. Había llegado el momento. No fue la resistencia de la dama y su acompañante. Esa tarde sacamos una buena entrevista donde sacamos el lado humano del asunto, el amor de la madre a la hija. Poco o nada quiso decirnos de su esposo, del nazi Frederick. Estoy ansiosa de ver a mi hija y es todo lo que declararé, puntualizó la madre de Ingrid, esbozando una tierna sonrisa. Y luego de esta crónica, luego de esto, la ex esposa de, como le habíamos explicado, la ex esposa de Federico se fue a Sudáfrica. En el año de 1972, Schütz fue detenido en relación con el asesinato del empresario Luis Banchero Rossi. Unos días más tarde se descubrió que Schütz había dado refugio a Klaus Barbier, quien había estado usando el nombre de Altman en su residencia en Santa Clara. Schütz había estado trabajando con Barbier en Perú y ambos presuntamente tenían vínculos con la policía de investigaciones peruanas antes de ser descubiertos. Más tarde, fue condenado a 2 años de prisión por contrabandear con $150.000 fuera del país. Toda la atención mediática que rodeó estos eventos llevó a la deportación de Schütz a Alemania Occidental en el año de 1976, donde recibió una sentencia suspendida de 2 años por el asesinato de uno de los agentes en Italia durante la guerra, por lo que había recibido una sentencia suspendida de 21 años en Italia. En 1979 fue deportado de nuevo a Gabón, donde volvió a su vida normal, muriendo a fin en el año de 1980. Espero que les haya gustado. Hemos hablado de algo que normalmente es muy poco conocido, y que sepan que los nazis también llegaron aquí, poquitos, pero hay otra persona más involucrada que también es muy interesante su vida. Sin más, espero que les haya gustado y nos vemos cuando el Fogata nos vuelva a juntar.